Que Dios les bendiga, les saluda de nuevo el Padre Robertson Rodríguez aquí en su programa Echando las Redes. Y en esta semana tenemos un tema muy importante, la persona favorita de Dios, así lo hemos titulado. Y justo hemos visto cómo el Señor tiene personas favoritas. Claro, su Hijo Jesús, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad como una comunidad, pero también personas favoritas como donde pone Dios sus ojos y sus complacencias. María Santísima, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. También en ella pone sus ojos, pone su mirada. En los profetas en el Antiguo Testamento, en los sacerdotes, en los reyes, personas favoritas de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo. ¿Quién más? Abraham, por ejemplo, nuestro padre en la fe. Personas favoritas de Dios en el Antiguo Testamento. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas mayores conocidos así en la iglesia. ¿Quién más? Los grandes reyes. Dios puso su mirada en el rey Saúl, cuando el pueblo pidió un rey, una de sus personas favoritas. Otra persona favorita, el rey David, el rey Salomón, como Dios ungió a través de Samuel al rey David. Y claro, en el Nuevo Testamento, la figura de María, la misma figura de su Hijo Jesús, que hasta la muerte en cruz, el Señor estaba con él y le acompañó en su agonía. Hoy también, en este segmento, ¿qué haría Jesús? Nos preguntamos, Señor, ¿será que yo soy una persona favorita para ti? Pues puede ser una persona favorita de Dios, y de hecho lo eres. Al ser hijo de Dios, engendrado en el sacramento del bautismo, pues somos sus hijos. Dime, tú eres padre, tú eres madre de familia. Dime, ¿tienes un amor especial por tus hijos? Claro, desde el más chiquito hasta el mayor. Y por eso todos los hijos de Dios somos favoritos para Él. Pero tiene especial predilección por aquellos que tratan de cumplir su palabra. Por eso Jesús cumple la palabra de Dios. Por eso Jesús es obediente a Dios. Por eso Jesús también tiene la oportunidad de ser la persona que ame y que cumpla a cabalidad el proyecto del reino que el Padre Dios le pide. Lleva adelante la misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Dicen los textos bíblicos, específicamente los 3 evangelios sinópticos, que cuando Jesús inició su paso por este mundo y especialmente su vida pública, empezó a anunciar el reino. Hacía milagros, curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, resucitaba a los muertos, curaba a los leprosos, evangelizaba, ayudaba a los más pobres, a los viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Así es. Por eso Jesús viene a cumplir lo que Papá Dios le pide. Y si tú eres un cristiano que trata de cumplir lo que Dios pide para tu vida, vas a ser una persona que estará siempre en el corazón de Dios. Así que te invito para que recuerdes que desde lo que hagas cotidianamente vas a ser una persona favorita para Dios. Dios va a tener en ti sus complacencias, como las tiene en su Hijo Jesús. Ya veíamos ese texto en el rostro de la palabra en el primer segmento, cuando Jesús estaba allá en el río Jordán. Y sabes, no tienes que hacer grandes maravillas. No tienes que ir y ser el presidente de tu país para cambiar el mundo. No tienes que venir y decir, bueno, yo quiero hacer un montón de cosas y transformar un montón de vidas. Desde tu vida activa, cotidiana, Dios quiere que seas santo. Así es, la persona favorita de Dios es aquella que busca la santidad de vida. Y me puedo santificar en las cosas que hago, haciéndolas de corazón, tratando de observar siempre la justicia, la verdad, el amor, la auténtica libertad, el bien común en todo lo que hago, con transparencia, tratando de ponerle a mi vida cotidiana amor, tratando de dejar por un lado la rutina y el cansancio de todos los días y pidiéndole a Dios que me ayude a amar sin medida, que me ayude a ser misericordioso. Y sabes, de esa manera vas a ser una persona favorita de Dios, porque vas a buscar la santidad. Y la santidad se busca y se encuentra cuando somos hombres de oración y doblamos rodillas. Así es, rodillas en el suelo, pero también mi mirada en el cielo. ¡Qué hermoso! Por eso te invito para que tú seas una persona favorita de Dios desde esas acciones que Dios te pide. No podemos negar que también son favoritos aquellos que andan pecando, pero en el sentido de que Dios pone en ellos su mirada, ¿sí? Como aquella madre que sabe que su hijo se ha ido, ha partido, y su hijo se va por los vicios, su hijo se va por terquedad, por desobediencia. Aquella madre le sigue amando, a eso me refiero. Pero aquella madre tiene la esperanza de que su hijo regrese, de que su hijo cambie, se transforme.
Así es Dios con todos sus hijos. Y evidentemente hay pecadores, hay personas que se han salido del redil, que andan en una vida efímera, y Dios siempre les hace la llamada, toma la iniciativa de llamarles. Bueno, pues también son favoritos en el sentido de que Dios tiene la esperanza de que regresen, de que cambien. Y si no cambian, pues ya Dios tendrá compasión y misericordia. Pero una persona que goza de la presencia de Dios sin lugar a dudas y de sus complacencias, las hemos dicho y las he escrito en este momento: aquellas que cumplen su voluntad, aquellas que son obedientes, aquellas que buscan la santidad, aquellas que son orantes. Y por eso la invitación es para que tú seas una persona con esas actitudes. Te lanzo esa inquietud y la dejo ahí como un reto para ti, como una misión específica para que te atrevas a cumplirla. Tú que eres joven, tú que eres una persona que está en un grupo, que eres catequista, que eres servidor en tu parroquia, que eres una persona de Dios, que eres sacerdote incluso, que eres seminarista, religioso, religiosa, te lanzo esta inquietud para que tú busques la perfección de tu vida. Así es, tal vez no le vamos a llegar a los talones a Jesús, pero vamos a tratar de hacerlo. Mi obispo, Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, que Dios goce, siempre decía: en el momento de la santidad, apúntenle al sol aunque le peguen a la luna. ¿Qué significa? Que trate yo de apuntar el objetivo grande aunque cumpla pequeños objetivos. Por eso Dios siempre nos pide que amemos, y aunque en la lucha fallezcamos, pero nuestra intención es alcanzar siempre a Dios. Nuestro objetivo siempre va a ser el Señor, y desde ese objetivo descubre tu vocación. El Señor te lanza la llamada, así que te invito para que busques agradar a Dios también con la llamada, porque Dios quiere que muchos también descubran su vocación. Ahora dejo el espacio a Edson Gutiérrez, que nos acompaña en este espacio para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Robertson, por invitarme a este segmento que usted siempre tan especial, que nos da muchas pautas sobre lo que haría Jesús. Pero hoy quiero también ser parte de este segmento e invitarlos a cada uno a comprender qué es lo que haría Jesús. ¿Cómo haría Jesús para ser la persona favorita de Dios? Pues sabes, nosotros no solamente estamos llamados a la santidad, sino también estamos llamados a tener una vida excepcional, guiados por el Espíritu Santo. Es como nosotros, como nos decía el Padre, que la persona favorita de Dios a través de la Santísima Trinidad, que es una comunidad, nosotros también estamos llamados a vivir esa santidad a través de todas las acciones que Dios nos llama a hacer. Como bien lo decía el Padre, a través de nuestra vocación, a través de lo que nosotros estamos llamados, no solamente como laicos, como en mi caso, como en el matrimonio, sino también aquellos jóvenes que están teniendo ese llamado, que incluso tal vez todavía no sé si lo están entendiendo, que Dios quiere algo más de ellos, no solamente en la vida matrimonial, sino posiblemente te esté llamando, joven, para que te vayas al seminario, tengas experiencia de seminario, o a ti, señorita, que tal vez te está haciendo un llamado del Señor para la vida consagrada, para la religiosa. Pues nosotros estamos llamados a ser esas personas favoritas de Dios en la vida cotidiana, como bien te hacía mención en el segmento anterior. Pero sabes, lo más importante que tú tienes que tener bien claro, que todos nosotros necesitamos compartir y hacer el bien con las demás personas. Nosotros necesitamos compartir el amor que Dios nos da. Eso es lo que haría Jesús, y eso fue lo que hizo Jesús en todo el Evangelio. Nosotros cuando leemos el Evangelio vemos todas esas obras buenas que hizo Jesús. Pero ¿sabes qué fue lo más que hizo? Fue amar. Fue ir por aquellas personas que más lo necesitan, por aquellas personas que están desvalidas, aquellas personas que han sido ignoradas toda su vida, por aquellas personas que Dios está llamando, y como te decía anteriormente, tú estás llamado para que vayas por ellos. Y eso es lo que Jesús hizo en el Evangelio, y eso es lo que nos enseñó a hacer. Vayan y evangelicen a todas las naciones, fue el llamado que Él nos hizo, fue el mandato que Él nos dio. Pero no solamente, como te decía, a evangelizar a través de la predicación, sino también a hacer el bien. Estamos llamados en esas personas favoritas de Dios
que nosotros como comunidad, como pueblo de Dios, como iglesia, como tal vez en tu pastoral, como tal vez en tu comunidad o en la forma que tú participes en la iglesia, allí es como Jesús nos enseña a hacer el bien por aquellas personas, movidos por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da las ideas, la capacidad, es la que nos da todas aquellas cosas que nosotros vemos que son imposibles. El Espíritu Santo es lo que hace posible. Recuerda, el Espíritu Santo fue el que nos dio la oportunidad de tener la resurrección de Jesús. Porque fue el Espíritu Santo que dio la resurrección. Y Jesús dice, yo me tengo que ir porque estará con ustedes el Paráclito, el que siempre les va a dar la fuerza, el que los va a consolar. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la fuerza para ser la persona favorita de Dios. Esa persona favorita de Dios que no solamente es el que vive en la iglesia, no solamente aquel que está en las comunidades, no solamente aquel que participa en cada una de las actividades que el párroco les llama. Eso también es muy bueno, pero la persona favorita de Dios también no solamente el que hace eso, sino el que hace la diferencia en la sociedad. Es el que hace la diferencia en las familias. Es aquella persona que hace el bien por amor y con amor. Y es por eso que nosotros vamos viendo cada día, poco a poco, vamos mejorando y teniendo esa experiencia, como siempre te digo, una experiencia sobrenatural de Dios. A veces cuando asistimos a la iglesia nos ponemos muy tristes porque pensamos que no tengo esa experiencia como otro hermano tiene, como aquella persona tiene. Yo no me siento amada por Dios porque pienso que Dios no me dio ningún don. ¿Sabes? Dios te da muchos dones y tú lo tienes que tener bien claro. Dios te da un don especial a ti. ¿Y sabes cuál es el mejor? Es el don del amor. Ese don que dijo Pablo que tenemos que buscar todos. Es más, podemos tener todos los dones, pero si no tenemos el amor, no tenemos nada, no somos nada. Y es por eso que nosotros, a través del don del amor que es dado por Dios, Él nos concede la oportunidad para que seamos unos hijos amados de Él. Busquemos en el corazón de Jesús, busquemos cómo Jesús quiere que nosotros actuemos. Allí está en su evangelio. Ahí Él nos enseñaba no solamente a hacer el bien, sino que movidos con la fuerza de Dios. Es por eso que es muy importante tener, como decía el padre Robertson, una vida de oración. No solamente, insisto, estar en la iglesia, sino que hacer la diferencia en la iglesia. Hoy que nos toca hacer iglesia en las casas, es bien importante que hagamos esa diferencia. Hagamos la iglesia. Movamos a nuestras familias a que se vuelvan a la iglesia y que vuelvan a creer a Dios. Es así como nosotros en este tema que estamos desarrollando, esperamos que ya en la altura del programa ustedes ya estén motivados y creerse, yo soy la persona favorita de Dios. Así que vive esa experiencia, déjate enamorar por Dios, déjate seducir por Dios y tú también sé instrumento para la felicidad de los demás. Dios te bendiga, seguimos y dejamos a Jesse con el último segmento de Echando las Redes. Dios les bendiga.